Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. El día de hoy, como siempre, nos estamos conectando a esta hora a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado Aragua. También Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Conectados en nuestras redes sociales, @noticias canal y tanto en Instagram como en X, y allí lo pueden estar viendo en vivo. También, recuerden, tienen disponible nuestra aplicación para iOS o Android. Allí está nuestro código QR, ustedes lo descargan y tendrán esta y todas las conversaciones que hemos tenido durante los últimos meses con nuestros invitados, también disponible en la página de YouTube de Noticias Canal. Y de esta manera iniciamos la conversación el día de hoy con el rector del Consejo Nacional Electoral, Conrado Pérez. Buenos días, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Eliezer. Un saludo para ti, para el personal de la planta y desde luego para toda esa vasta audiencia que sigue este importantísimo programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos comenzar por lo que seguro será noticia durante este año, son esas elecciones que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que de seguro ustedes del Consejo Nacional Electoral están trabajando en función de lo que será ese cronograma que próximamente será presentado al país. Sí, efectivamente, este es un año con una composición electoral importantísima. Tenemos cerca de 9, 10 elecciones. Eso significa desde ya que hay apresto importantísimo de parte del CNE, de manera tal de desarrollar de manera armónica en el tiempo y en la oportunidad en que sean definidas las elecciones, y así el CNE garantiza de manera absolutamente transparente y segura la realización de las elecciones. ¿De qué manera pudiera ser el proceso? Porque es un proceso complejo, o hay muchas elecciones pautadas para este año, alrededor de 9 elecciones, las que obliga a la Constitución de la República y las otras que ha dicho el presidente de la República que deben realizarse. ¿Cuál es la manera más fácil para que el elector pueda entender unas elecciones de alcalde, consejos municipales, gobernadores, consejos legislativos y además diputados? ¿Pudiera llevarse a cabo lo que se planteó en algún momento de separar las elecciones? Sí, el 2 de febrero se inicia el proceso de actividad electoral, solo que aquí no hay actores de ningún género, sino exclusivamente proyectos. Lo que tú consideras dentro del ámbito físico-espacial que es prioritario, el gobierno le va a dar la importancia al resultado que tenga cada proyecto. En consecuencia, en estas elecciones los candidatos son los proyectos, la intención ciudadana, un poco lo que se denomina planificación situacional, que es para mí supremamente importante porque ya depende del ciudadano, y si el gobierno afecta de manera positiva esta inversión, eso va a ser importante. En segundo término, nosotros venimos de una experiencia importante en el año 2021. En el año 2021 hubo una mega elección. Participaron 70.240 candidatos y candidatas aproximadamente para 3.256 cargos a elegirse. En esta oportunidad vamos a tener elecciones parciales, ¿verdad? Vamos a tener 2 o 3 elecciones, está por definirse ya el marco referencial electoral por parte de la directiva del Consejo Nacional Electoral, con la base de que el presidente de la Asamblea Nacional y el cuerpo de diputados hizo una convocatoria a todos los partidos, de manera tal de que en cuanto a la reforma electoral y en cuanto a cómo y en qué oportunidad deben ser los procesos y cuáles instancias a elegirse, concejales, alcaldes, gobernador, gobernadora y consejos legislativos, y finalmente la Asamblea Nacional, que es el cuerpo legislativo de mayor importancia del país. Ahora, se ha planteado también una reforma constitucional y eso activaría de alguna manera al Consejo Nacional Electoral, porque esta reforma, además de ser consultada con las bases, también debe ser aprobada, y para eso se activa un proceso. Se activa un proceso en el cual el ciudadano expresa su opinión sobre los puntos de reforma que estén planteados en el ámbito. Ya el presidente de la comisión, el doctor Tarek William Saab, está trabajando seguramente en cuanto se refiere a este aspecto, y yo siento con muchísima alegría que sea de esta manera, que sea el ciudadano, con base al principio constitucional
número 5, de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. En consecuencia, vamos a tener toda una gama de opiniones y hay una cosa que normalmente no se dice. En el año 99, cuando se ejerció el derecho al voto para la Constitución, muchos de los que actuaron contra la Constitución hoy son los grandes defensores de la Constitución. Yo siento que tenemos una Constitución lo suficientemente sólida, pero que la perfectibilidad de ella puede obligar y obliga a que se mejoren o se amplíen aspectos constitucionales que son de absoluta reserva del ciudadano. Pero también hay un planteamiento que está en puertas del año pasado, que es la reforma de las leyes electorales. Ustedes como ente rector del proceso han sido convocados, han sido llamados para manifestar su opinión acerca de esto. Sí, el Consejo Nacional la Asamblea Nacional ha venido trabajando sobre la base de la reforma electoral. Hay algunos fundamentos de carácter electoral que requieren definitivamente modificación. Algunos no se podrán hacer en esta oportunidad, habida cuenta de que, por ejemplo, la ley orgánica de partidos políticos obliga a que la celebración de una reforma debe hacerse por principio constitucional 6 meses antes de la realización de cualquier elección. Esto para que no ocurra lo que ocurrió en algunos países, que hasta un mes antes, 2 meses antes de las elecciones, se estaban reformando el sistema electoral, habida cuenta de que al final el gran perdedor no solamente es el pueblo, también el candidato o candidata, porque desconoce en amplitud cuál es el espectro fundamental de la reforma que se haya realizado. Hay un tema, y es que la participación del pueblo venezolano siempre ha sido importante desde la llegada del proceso bolivariano en el 1998 y contemplado así en la Constitución. En el Consejo Nacional Electoral esto está siendo de alguna manera respetado. Además es que los rectores son nombrados a través del Consejo del Poder Legislativo, donde todos se postulan y pueden llegar hasta allá. Pero en el diario, en el día a día, ¿está siendo consultadas las bases del pueblo venezolano con respecto a las decisiones del CNE? Bueno, el CNE en primer lugar trabaja 365 días del año, porque no solamente tiene como responsabilidad depositaria lo que se refiere a los procesos electorales, entendiendo que un proceso electoral es el marcaje del equilibrio de la democracia, sino también tenemos el registro civil y trabajamos los 365 días del año porque todos los días tenemos el nacimiento de niñas o niños y todos los días tenemos el fallecimiento de personas. El Consejo Nacional Electoral no son los rectores. Esto es lo primero que hay que definir. El Consejo Nacional Electoral tiene una plantilla profesional importantísima de más de 4.600 personas. Aparte de que tenemos distribuido en las 24 entidades regionales un equipo supremamente importante que son los que habilitan, dirigen, organizan, definen la parte del trabajo. Y recordemos que una elección, para la celebración de una elección, los veedores y los mirones, por así decirlo, no son los rectores del CNE. Hay un andamiaje de cerca de 1 millón de personas que participan en el proceso electoral. No solamente el personal del equipo técnico y material del Consejo Nacional Electoral, sino también de los actores políticos que participan en el proceso, con testigos, con veedores, etcétera, etcétera. Acaba de tocar un tema bien importante y es el trabajo que se hace en las regiones y en los registros, sobre todo, que ahora son regidos por el Consejo Nacional Electoral. De eso vamos a comenzar al regreso de la pausa con nosotros, Conrado Pérez, rector del Consejo Nacional Electoral, el CNE. Ya venimos con más de Puntos de Vista. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista. Conrado Pérez con nosotros, rector del Consejo Nacional Electoral. Quedamos en la parte anterior conversando acerca del trabajo más allá de lo electoral que realiza el CNE, el trabajo en el registro que ahora lleva en cada una de las regiones y que es responsabilidad del CNE, que además ahora hay una situación bien particular y es que cada clínica, hospital debe haber una oficina de registro para el momento del nacimiento o la defunción de algunas personas, y esto es un proceso que también, como usted bien nos decía, está en deuda el Consejo Nacional Electoral de automatizar y poder llevar el trabajo un poco más llevadero para las personas que estén pasando por una situación como esta.
Sí, efectivamente, yo debo decirte y decirle a la audiencia, hay un trabajo técnico realizado en cerca del 85% que pudiéramos decir del registro para su automatización. Estamos en mora con el ciudadano, no lo voy a esconder, porque esto es un servicio vital para el ciudadano. No solamente para el que esté en el país, sino para el que esté en el exterior, que pueda 18 documentos registrales, poder procesarlo y en 5 minutos tenerlo, esté en el universo donde se encuentre. Se está trabajando en esto con mucho interés y con mucho tino, porque lo que tú señalas, primero que este es un aspecto estratégico del país. El registro civil es un aspecto estratégico del país y se le ha puesto un énfasis importante. Desde luego, el tema electoral nos trae siempre cierta deuda de dilación, pero este año, Dios mediante, estamos por retomar con fuerza. El señor presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Elvis Amoroso, y el vicepresidente, que ha tenido una novísima actividad en eso, el ingeniero Carlos Quintero, de manera tal que junto a la directiva del registro civil y electoral, de la cual formo parte, que que dirige la rectora Rosalba Gil, podamos entregarle al ciudadano como garantía absoluta y efectiva, visto que ya están transcritos más de 18 millones de personas, y podamos lograr este proceso que con mucha dedicación llevan los equipos registrales en cada uno de los estados, de los municipios y de centros parroquiales. Tenemos cerca de 1.121 oficinas registrales parroquiales y las 335 municipales, que le dan mucha fuerza, mucho vigor y mucha atención ciudadana, desde luego, para el servicio que se requiera. Pero hay otra deuda o hay otra mora que tiene el Consejo Nacional Electoral con el pueblo venezolano y ha sido parte de las propuestas de los partidos políticos, el registro electoral, la depuración de un registro electoral, e incluso algunos hablan de crear un registro electoral desde cero para poder de alguna manera sincerar lo que está ocurriendo en el registro al momento del voto. Yo soy poco opinante de las cuestiones políticas por mi condición de rector, pero yo te garantizo que se ha venido haciendo un trabajo extraordinario en cuanto a la depuración del registro electoral. Esto no es fácil. Esto no es tarea fácil porque se trata de certificar que el ciudadano fulano de tal falleció. Eso tiene que ser garantizado. Garantizarlo con un acta de defunción que define que fulano de tal fallecido. En los últimos 3, 4 años se han egresado más de 450.000 personas del registro electoral. En una ocasión, recuerdo perfectamente, agoreramente, en febrero del año pasado, salieron unas declaraciones de unos agentes políticos, de esos que les gusta tirotear al CNE por cualquier parte, que el registro electoral había disminuido. Bueno, evidentemente se había presentado la situación que se habían egresado más de 50.000 fallecidos. Si se egresa, evidentemente tiene que disminuir, pero hay la garantía de que, en primer lugar, tenemos mayor propiedad, mayor sinceridad de lo que tenemos como acto de registro electoral para cualquier actividad o para cualquier evento. Recordemos que esto no es solamente para un acto electoral, esto alimenta más de un proceso y más de una acción. El Registro y Estadística Nacional, el SAIME, etcétera, etcétera. Esto es todo un proceso y en ocasiones se cometen ligerezas de decir cosas que realmente no atinan porque no conocen cuál es la realidad del Consejo Nacional Electoral. Ahora, yo sí estoy de acuerdo. El Consejo Nacional Electoral debe estar más en la calle, debe estar más en el ciudadano y debe estar con mayor información cualitativa, originaria, y no esperar voces que realmente en ocasiones no conocen ni la fachada del Consejo Nacional Electoral. Hay jóvenes que deben inscribirse,
en el registro electoral permanente para su participación en los procesos electorales. Esto es importante en una fecha como hoy decirlo, porque el Consejo Nacional Electoral tiene permanentemente abierto el registro electoral y no es una jornada especial para algunas elecciones, sino que usted puede ir en cualquier momento a cualquiera de las oficinas del CNE e inscribirse. Pero más allá de eso, la participación de los jóvenes, ¿cómo está en un día como hoy? ¿Y desde qué edad podrán participar, por ejemplo, en el proceso del 2 de febrero, que no es la misma edad para participar en el proceso de elección de alcaldes y concejales? No, porque el proceso del 2 de febrero tiene como cualidad la actividad ciudadana. Va a haber una actividad electoral, por así decirlo, para escoger los proyectos del sector deportivo, cultural, esa actividad propia que forma parte de nuestro entorno comunal. En consecuencia, a partir de 15 años está el derecho para que cada ciudadano pueda votar. ¿Está inscrito en el registro electoral o no? Está inscrito en el registro electoral o no, porque no hay ninguna base de datos. La base de datos se hace en el acto electoral. En segundo lugar, lo del registro electoral, licenciado Eliezer, gracias a Dios que lo apuntaste. Efectivamente, el registro electoral trabaja los 365 días del año. Tenemos una costumbre, bueno, hay algunos que califican filosófica o sociológicamente si es mala y es buena, que es que dejamos todo para el día de la elección. Evidentemente el Consejo Nacional Electoral activa unos puntos móviles de manera tal de que se le facilite al ciudadano no solamente la inscripción, sino también el traslado domiciliario electoral. El año pasado hubo más de 1.200 puntos, con los cuales muchos jóvenes se inscribieron, pero todos los días se obtiene mayoría de edad y hay necesidad de una cultura en ese sentido. Nosotros estamos sugiriendo en la comisión en la que estoy, estamos sugiriendo un programa donde se pueda ir a los liceos, se pueda ir a la universidad. No esperemos el día, sino que el ciudadano conozca qué es el CNE. No es el CNE que normalmente oímos en la calle de manera irresponsable, tiroteando irresponsablemente la institución más importante desde el punto de vista electoral y democrático del país, porque eso es verdad. Nosotros en nuestra época veíamos algo que se llama moral y cívica y ahí nos contaban qué era el CNE y nos explicaban de su importancia. Yo creo que es importante retomar eso. Y también el hecho de cómo llegar a esos jóvenes que nos están viendo a esta hora, a esos padres de esos jóvenes que nos están viendo a esta hora, de incentivarlos a inscribirse hoy, mañana, pasado, cuando cumpla la mayoría de edad y no cuando ya esté cerca de las elecciones. De eso comenzamos a regreso de la pausa. Con nosotros Conrado Pérez, rector del Consejo Nacional Electoral. Ya venimos. Gracias por continuar en sintonía. Estamos ya en la parte final de esta conversación con Conrado Pérez, rector del Consejo Nacional Electoral, el día de hoy en Puntos de Vista. Hablamos de la importancia de retomar eso que nuestros camarógrafos y nuestro equipo técnico acá nos decía, eso de que hablamos de la moral y cívica, ese momento en que vimos en el colegio qué era el Consejo Nacional Electoral, para qué funciona y de qué sirve el Consejo Nacional Electoral. Y lo digo porque la mayoría de los jóvenes hoy, un poco más pendientes de la tecnología, un poco más pendientes de los teléfonos, no están pendientes del entorno, sino que se aíslan en un aparato electrónico y, bueno, llegó el momento de votar, voy y voto, pero no todos tienen esa conciencia de ciudadano, del deber ciudadano. Sí, también hay algo que hay que decir, como una autocrítica. También el Consejo Nacional Electoral no puede pensar que va a estimular lo que se llama la representación electoral 2 semanas antes con cuñas exclusivamente. El Consejo Nacional Electoral debe estar en el ciudadano. Tiene que estar con el ciudadano. Nosotros elaboramos un proyecto que yo espero que sea discutido por la directiva del Consejo Nacional Electoral, habida cuenta de colocar en una cátedra de 4º, 5º o 6º año de bachillerato y hablar con el señor ministro de Educación Superior, de manera tal de que tenemos también en la universidad, y tú lo sabes, cátedras referidas a seminarios en las cuales pudiera una de ellas ser la materia del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo importante? Que todos estemos suficientemente sensibilizados frente al tema de lo que representa nuestro valor importante, que es el voto,
y cómo es un sistema. Hacer una elección es fácil decirlo. Pero es Eso complejo lleva el una trabajo. instrumentación de cerca de 104, 105, 110 actividades que cumplen un vasto equipo que a Dios gracias contamos con funcionarios de alto nivel. Yo quiero mucho al Consejo Nacional Electoral y quiero mucho a los obreros y quiero a los empleados y quiero a los técnicos y quiero a los rectores porque le estamos dando una vida de democracia, de sensibilidad y de crecimiento más allá de lo normatizado desde el punto de vista constitucional y electoral, sino de cómo está la aprehensión ciudadana frente a cada evento que es importante. Para mí es importante el concejal, el alcalde o alcaldesa, el gobernador o gobernadora, el diputado a la Asamblea Nacional, que son al final quienes deciden la fuerza, el espíritu y el desarrollo de la designación de los altos funcionarios de la República. Es importante, como usted lo decía, la formación académica, y con el ministro de Educación Universitaria quizás sea una de las vías, pero hay algunas carreras, algunas especializaciones que es fundamental que conozcan del Consejo Nacional Electoral. Hablo de los comunicadores esencialmente, hablo de los abogados que tienen que saber de qué ocurre allí, pero todos de alguna manera en conjunto. Y esto lo traigo a colación porque muchas personas, bueno, es que yo me dedico a la tecnología, ¿qué tiene que ver el CNE conmigo? O yo me dedico quizás a la alimentación, ¿qué tiene que ver el CNE con lo que yo trabajo? Pero es un poco más de la formación moral y personal, ¿no? Seguro. Y el saber es importante en la vida. No importa la especialización que tenga, no solamente a los comunicadores sociales, a los aspirantes a ser legisladores, abogados. Se trata de todo, se trata del país. Y en consecuencia yo insisto en la necesidad de que el organismo electoral se ponga en el pueblo, esté con el pueblo y fundamentalmente que tengamos esa praxis que ayuda frente a cualquier evento a tener conocimiento pleno, real, objetivo, serio, discrecional de lo que ocurra en cualquier aspecto lógico y de naturaleza normal desde el punto de vista electoral. ¿Se encuentran trabajando ya en sesión ustedes permanente o siguen en sus reuniones ordinarias para determinar el calendario electoral de este año? No, el señor presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Elvis Amoroso, declaró en sesión permanente el día viernes al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, se está trabajando. Las elecciones son el 2 de febrero. El sábado concluyen la presentación de los candidatos, que son los proyectos para la elección del 2. Y bueno, hay mucho entusiasmo. Yo siento que esta política de planificación situacional, que es como se describe desde el punto de vista de la estrategia de la planificación, va a ayudar a nuestro entorno a mejorar en cuanto a la calidad de vida del ciudadano en cada área o espacio geopolítico donde viva. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los electores en los últimos procesos? ¿Ha ido increciendo el tema de la participación? ¿Se ha mantenido el tema de la participación? Yo digo que se ha mantenido, pero tenemos que hacerlo más creciente, cada día más creciente. Aquí no puede haber desilusión ni desencanto, aquí tiene que ser como es la vida. Todos los días Dios nos da este bendito privilegio de estar con vida. Todos los días debemos aprovecharlo, seguirlo y adaptarlo a una realidad que nos exige cada día más. Rector, muchísimas gracias por acompañarnos. Supremamente agradecido a ustedes y a la audiencia por escucharnos. Conrado Pérez con nosotros, rector del Consejo Nacional Electoral. Amigos, gracias por estar en sintonía del día de hoy en esta emisión de Puntos de Vista. Nos despedimos a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del Estado de Aragua, Ciudad 106.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Se encuentra tropical, pero Ciudad está en los Altos Mirandinos. Tengan todos muy buenos días.